¿Qué tal? Bueno, hoy estamos aquí reunidos nuevamente para explorar cuestiones aledañas al floripondio. Estuve investigando intoxicaciones por floripondio, reportes toxicológicos y todo eso me hizo seguir investigando y entrar en algo que me pasa muy seguido, que es darle hasta el final con un tema. Y este caso no es la excepción. Bien, en primer lugar, el floripondio es una de las reinas entre las causantes de intoxicaciones y de requerimiento de servicios de toxicología de emergencia en servicios justamente de toxicología, ¿no? Las intoxicaciones por floripondio representan del 5 al 10% de las demandas por exposición a tóxicos de origen aromático, de origen de plantas, en todos los servicios de toxicología del mundo. Ahora, esto lo extraí de un paper de un hombre de Colombia, de un científico de Colombia, pero investigando resulta que la historia del floripondio se repite en todas las regiones del mundo con plantas con propiedades tropánicas, ¿sí? De hecho, ahora yo les voy a pasar a mencionar una serie de plantas y todo un conjunto de historias relacionadas a cada una de estas plantas que es totalmente fascinante, por lo menos a mi criterio. Bien, en primer lugar, vamos a describir lo que constituye un síndrome anticolinérgico. Bien, que lo puede provocar el floripondio o todas las plantas que voy a mencionar con posterioridad. El síndrome anticolinérgico se caracteriza a menudo por inquietud, confusión, delirio, alucinaciones, visión borrosa, midriasis, es decir, dilatación de la pupila, aumenta el tamaño, retención urinaria, fiebre, taquicardia, disfagia, o sea, dificultad para tragar, hipertensión, arritmias, colapso cardiorrespiratorio, coma y muerte. Bien, bueno, el dato de la intoxicación por floripondio yo lo traje, pero resulta que hay otro conjunto de plantas con propiedades tropánicas. Entre ellas está la datura o estramoño o trompetas del diablo. Cada una tiene un apodo increíble y una historia única. Cada una tiene una historia espectacular. La brugmancia, o sea, el floripondio propiamente dicho. El escopolio o campanilla del beleño. Tenemos la mandrágora, la duboisia, tenemos la atropa y la Ios siamus. Bien, intenté determinar la toxicidad relativa de cada una y no pude, o sea, compararlas entre sí, porque, por ejemplo, de la Duboisia hay muy pocos reportes y, por ejemplo, eran de la región de Australia y ya no es igual, no es igual. Lo que sí puedo determinar con total seguridad es que el floripondio es la más tóxica junto con probablemente la datura. Dentro de la datura, todas las plantas estas son bellísimas, o sea, estéticamente son hermosas, tienen una flor una más hermosa que la otra, un aspecto una más hermosa que la otra. Pero dentro de todas las plantas que le mencioné, las daturas, recuerdan que son la segunda más tóxicas junto con el floripondio, hay un tipo de datura que es datura ferox, así se llama, datura ferox, que no se sabe, o sea, es motivo de controversia, por supuesto que yo como argentino voy a decir que es argentina, porque de hecho en un montón de manuales de botánica y de plantas figura que es una planta nativa de Argentina, pero hay controversia porque hay gente de otros lugares, de otros continentes que consideran que es nativa de Asia. Pero bueno, yo voy a creer que es argentina, aparte justo esa subespecie es una de las más tóxicas dentro de la datura, así que bien o mal, según como lo querramos ver. La medida de emergencia en caso de intoxicación por un síndrome anticolinérgico incluyen lavado gástrico. La efectividad del lavado gástrico es mayor cuanto antes se comience con, por supuesto, el procedimiento y alcanza su pico de efectividad dentro de las 2 horas posteriores. Ya después de las 2 horas va disminuyendo, pero igualmente se puede considerar. Protección de las vías aéreas, apoyo hemodinámico, monitorización cardiorrespiratoria. La indicación de benzodiazepinas está si aparecen crisis convulsivas, lo cual es totalmente lógico, o una agitación demasiado acusada. Aunque en esos casos yo tendría mis reservas al usar benzos, porque podrían inducir un estado confusional más agudo o un efecto paradójico mayor, siendo que el sujeto estuvo expuesto a sustancias anticolinérgicas o tropánicas, ¿no? Hay un antídoto que tiene toda una historia recontra impresionante, que es la fisostigmina. ¿Bien?
Se la considera como un antídoto, pero requiere un manejo demasiado técnico y especializado. No es primera opción en la mayoría de casos de intoxicación. Se administra por vía intravenosa y además hay que ser recontra cuidadoso porque esto ya lo documentó un hombre que se llamaba Thomas Richard Fraser, un farmacólogo inglés, que dijo que había que tener un recuidado cuando se trata de abordar esto lo dijo encima hace más de un siglo, cuando se trata de abordar una intoxicación por tropanos con fisostigmina o cuando se trata de abordar una intoxicación por fisostigmina con tropanos. Dijo que bueno, que incluso el momento en el cual se use y la dosis puede generar una muerte más prematura que podría haberse evitado de no haberse usado el antídoto. Esto también hay que ver, ¿no? Porque quise entrar al paper original y era un paper de 1867. Pero bueno, en definitiva es como a considerar, ¿no? Había un paper de 1867, el tipo es un poco más posterior, pero ya había como trabajos de farmacólogos y botánicos de esa época que no iba a entrar a revisar, ya era demasiado. Ya tuve como bastantes horas leyendo sobre este tema. Pero bueno, al que le interese profundizar. Después, sobre la fisostigmina, tiene toda una historia personal propia. La fisostigmina, el antídoto que les mencioné, que no es justamente un tropánico, sino algo que revierte, ¿no?, el síndrome anticolinérgico, porque es un fármaco muy colinérgica, ¿no? Es muy colinérgica y tiene toda una historia en África, una planta, ¿sí? Que contenía esto. La planta tiene un nombre, se llama frijol de calabar. Frijol de calabar se llama, y lo empleaba una tribu de Nigeria que se llamaba la tribu Efix, que lo usaba en caso de sospecha de brujería. O sea que el fenómeno de persecución a brujas no es propio de la Europa medieval. Es anterior, porque esta tribu, muchísimo antes de que se desarrolle la cacería de brujas en Europa, por ejemplo, te hacía comer semillas de la planta esta, llamada frijol de calabar, y si te morías, se consideraba que eras una bruja. Si sobrevivías a la intoxicación, no eras una bruja. Probablemente la explicación de por qué algunas personas fallecían y otras no es la misma que siempre traigo en los videos sobre por qué algunas personas determinadas sustancias les pegan y otras no. Es decir, polimorfismos genéticos y también la posibilidad de que la dosis en esa semilla justo no haya sido lo suficientemente elevada como para inducir una intoxicación tan grave, y mediante vómitos u otros mecanismos que tenga el cuerpo para depurarse agudos, la persona pueda salvarse. Bien, tenemos ese detalle de la tribu Efix, tiene una historia bastante fascinante si la revisan. Bien, y después hay otra cuestión más, que varias plantas de tropanos que les he mencionado, como la atropa, tienen también toda una historia de uso como envenenamiento criminal. Esto ya sí más documentado y detallado en Europa. Y había toda una serie de historias que se contaban sobre toxicidades de viudas negras. En ese momento no se usaba ese término, pero se les llamaba como brujas. Recreado en varias obras escritas o de teatro incluso. Así que como que hay toda una mitología y un folclore montado sobre los tropanos y su antídoto súper interesante que llega hasta nuestros días, como básicamente personas, adolescentes, incluso había casos de jardineros que se exponían voluntariamente a estas sustancias. O sea, llega hasta nuestros días de una forma súper curiosa. Y la propia historia del antídoto que comienza con una tribu africana persiguiendo brujas. Así que esto ha sido la historia de los atropanos, su síndrome, su toxicidad, las tribus y en definitiva lo fascinante que puede ser la historia de las sustancias psicoactivas y de la historia humana en general, ¿no? Esto ha sido todo por hoy.